Ya. Hola, ya son las 8 y aquí somos puntuales. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a este segundo live. Estamos intentando hacer un live por semana. Eso es lo que nos gustaría. La semana pasada no pudimos porque, bueno, ya se dieron cuenta que anduvimos por las playas hermosas de Oaxaca. Y la semana antepasada tuvimos live con Ruth Alfaro en Feministas Aurora. Pero bueno, ahora, esta semana le toca a Laboratorio albergar este live. Y el tema tiene sus vasos comunicantes con el primero que tuvimos con Sux González de Gendes. Pero ahora, el día de hoy, vamos a abordar el tema, o el concepto más bien, de nuevas masculinidades, que es un tema bastante interesante de ahondar, sobre todo porque a primera vista o a primera escucha tiene connotaciones muy positivas, ¿no? Las nuevas masculinidades. Y, y bueno, algunos medios de comunicación y la cultura pop también han estado ahí metiendo la mano en esos conceptos, generando comunidades a través de esos conceptos y bueno, también hablaremos de ello y los macho alfa. Adrián, bienvenido. Santiago, Sendero de Venus, carnal, un abrazo. Bienvenidos, pásenle. Oigan, estamos en la Ciudad de México. Hombres Despiertos es un proyecto que está en Chihuahua. Ahorita ya platicaremos un poco a fondo de ello. Pero pásenle. Y Laboratorio para Vatos pues está en la Ciudad de México, lo cual está muy chido porque hoy ya llovió de nuevo. Y ya amanecimos con nubecitas y eso se agradece mucho. Cuando yo platico con Cristian, que es de allá del norte, siempre me ando quejando del calor. Le digo que aquí a 32 grados nos estamos muriendo y dice que allá es una caricia de calor. Bueno, pues vamos a esperar a Hombres Despiertos que ya deben estar por acá. Cristian Ortiz, yo lo conocí hace como 2 años más o menos ya. Y lo conocí por su proyecto de Hombres Despiertos. Me pareció muy interesante lo que estaba haciendo. Junto con De Machos a Hombres. Creo que son los primeros proyectos que yo recuerdo haber conocido sobre estos temas de la masculinidad. Después me enteré que daba sesiones de psicoterapia. Dice, ya llegué. Hola, Cris. Estoy aquí platicándole a la banda cómo nos conocemos. Pues si quieres ahí mándame una invitación para empezarnos de una vez y entrarle al mero mole. Entonces, bueno, yo descubrí que Cristian daba terapia especializada en vatos y yo esto no lo había topado antes, no lo había conocido antes. Había estado en terapia, había estado en proceso de análisis y francamente no es por hacer comerciales ni mucho menos, pero estos casi 2 años de terapia que llevo con Cristian han sido avances para mí que han sido muy significativos. Dice Santiago, ojalá se pueda armar algo en Oaxaca. El próximo 29 de abril tendremos una charla sobre paternidad y masculinidad aquí en Oaxaca. Órale, sí, Santiago, estaría chidísimo. Nosotros somos bien fans de Oaxaca, no solamente de la playa, sino de todos los poblados, de toda la gente, la comida. La neta, siempre nos la pasamos bien chido por allá. Entonces, tenemos tiempo para planearlo y sí, Simón. Bueno, pues vamos a darle paso a esta... pues vamos a arrancarnos. Cris, ¿cómo estás? A ver, ahí estamos. Cris, buenas noches. Oli, hola, buena noche. ¿Ya se escucha ¿Cómo bien? estás? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Muchas gracias, querido, por el espacio. No, al contrario, ya llevábamos un rato con alguna idea y nada más no se cuajaba. Ahora, hace rato que antes de entrar a live, ahora que estuvimos batallando tanto con el nombre que no sabíamos bien cómo ponerle, había dicho, algún momento hicimos una broma de que teníamos que hacer algo llamado Vatos Valiendo BRG.
¿no? Y en resumen, por ahí va a ir esta charla, ¿no? Va por ahí, va mucho por ahí porque creo que estamos ante temas que parecen diversos pero que tienen interconexión, que es este llamado movimiento de los machos alfa, las nuevas masculinidades, ¿no? Y todo este buenondismo alrededor de la confusión de los movimientos antipatriarcales, ¿sí? Y de la construcción de la masculinidad hegemónica. Y entonces uno anda ahí por las redes y se topa, no, pues que una página que trabaja con vatos y que esta trabaja con hombres jóvenes o con padres de familia. Y entonces dices, ay, qué padre, hay mucho movimiento, está bien chévere. Y luego te metes a ver los contenidos y te enteras que es neomachismos, masculinismo, que ahorita vamos a ver las diferencias, revanchismos y este recrudecimiento que estamos viendo del machismo, la misoginia y la violencia con cubierta o empaquetada en productos pop que podrían ser vendidos tanto para la academia como para la industria y los contratan, ¿no? Entonces tenemos a todos estos grupos de cómo ser un gran seductor, el gran macho alfa, todos los machirulos zombies del temach, y todos este tipo de situaciones que se vuelven altamente viralizables porque hay una tendencia algorítmica que es alimentada pues, por los números y por los consumidores. Y acordemos que un perdido busca un perdido, ¿sí? Nosotros nos tenemos que identificar con estos contenidos finalmente para empezar a consumirlos. Y que con lo que la mayoría de los varones o de los vatos, sí, nos vamos a identificar, bueno, pues vamos a resonar, nos vamos a identificar con lo que conocemos. Y lo que conocemos, pues tiene que ver con nuestras estructuras hiperpatriarcales, hipermachistas, hiperviolentas, y sobre todo, y esto es lo que Rita Segato habla mucho de este tema, es que trabajarse la masculinidad realmente a profundidad tiene que ver con incomodarse. Entonces, estos contenidos y estos grupos no te incomodan, es más, te dan como una caricia al ego y te victimizan y te acogen y el buen hondito, y luego estas morras malas o estos otros vatos malos o la agenda y la ideología de género. Entonces, al no confrontarte, pues es cómodo caer ahí. De ahí que tengan tanta resonancia algorítmica y que tengan también tanta como explosión en medios, porque finalmente es evasionismo, no confronta nada, ni tiene una postura política per se, sino más bien una reactividad emotiva en sí, para seguir atacando, ¿sí?, a algunos grupos vulnerables, específicamente a las mujeres y a las niñas, porque no podemos hablar de que no son grupos vulnerables, siguen siendo, las estadísticas no lo marcan. Entonces, estos contenidos que podría yo dividir de forma juguetona, ¿sí?, en los alfa, ¿sí?, los llamados machos alfa, los neomachistas, ¿sí?, y los nuevos masculinidades. Todos están por ahí en el mercado y algunas veces unos empezamos por un lugar o nos confunden con unos o con otros. Yo recuerdo que cuando salió Hombres Despiertos y abrimos el Facebook, lo primero que me encontraba es que había un chorro de vatos buscándonos como por cómo seducir, por cómo manipular, cómo tener influencia sobre las personas. Y pues no era para esto y no sigue siendo para esto y la gente está esperando estos contenidos. Entonces cuando se dan cuenta que hablamos de enfermedades de transmisión sexual, de temas de machismo, de misoginia, de trabajo interior, de temas políticos, de poder, del ejercicio de masculinidades hegemónicas, de cómo los vatos estamos socializados como armas biosociales, ¿sí?, para atender a la violencia e incluso el asesinato, de cómo los hombres nos matamos entre nosotros, de por qué nos matamos, nos suicidamos más, y por qué también asesinamos a otras personas. Entonces, no, esto ya no está lindo, ya no es chévere, mejor me voy a quien me genera resonancia, identificación y no confrontación. Y esos tres grupos principales que vamos a encontrar en redes, en internet, en libros, en seminarios, en cursos,
Son los machos alfa, los neomachistas que no tienen vergüenza y celebran su machismo. Los machos alfa generalmente dicen que no son machistas, ¿sí? Los neomachistas celebran su machismo y lo ven como todo un movimiento parecido a los neonazis. Y los de nuevas masculinidades que hacen aproximaciones espirituales, simbólicas, muy soft, sin confrontación política, sin cierta instrucción académica, y lo que genera pues es más estereotipos. Ahora no es un hombre y mujer estereotípica, ahora es lo sagrado masculino y lo sagrado femenino, sin ningún tipo de discursiva que políticamente nos permite pues ir accediendo a equidad o a equidades, ¿no? Entonces, eso sería como el primer punto que quiero poner sobre la mesa, ¿no? La distinción entre qué es el trabajo en masculinidades y qué es todo ese otro paquete, ¿sí? Que está muy ahorita en la cultura pop y no tiene que ver con el trabajo en las masculinidades. Oye, Cris, este tema justamente tiene tanta tela que cortar que nos arrancamos. Pero antes de que sigamos, quisiera que le contaras aquí a nuestro público y al público que tenemos con Hombres Despiertos tu quehacer, porque el trabajo constante con los vatos, pues muchas veces seguramente te llegan este tipo de perfiles y, y sí, justo, ¿no? Llegan a un espacio en donde se incomodan y puede haber mucha reactividad, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que platicaras sobre tu quehacer y continuar con ese punto. Ok, miren, antes que nada, pues yo soy psicólogo de formación, me dedico a la psicoterapia. Empecé primero trabajando con temas de acompañamiento a personas víctimas de violencia, después fui dirigiéndome a la violencia machista y en los últimos años me dediqué específicamente a atender a varones que tenían pues historial de violencia psicológico-física, ¿sí? Y que al principio eran mandados por instancias y posteriormente, pues ya de una forma, vamos a decir, que uno salió más a la luz, y empecé a ofrecer servicios con esta perspectiva de género, pero para vatos, ¿no? Desde una discursiva crítica y una discursiva que agarraba un poco del académico, un poco de los activismos, un poco del feminismo, un poco de los estudios críticos de masculinidades y crear como espacios de análisis, espacios de trabajo y espacios de confrontación, porque eso es al final del día. No es una psicoterapia, vamos a decir, soft, ¿sí? No está suavecita, a veces nos incomodamos, nos confrontamos, sentimos culpa, sentimos exposición, vergüenza, pero eso es parte del proceso depurativo y también de entender sin victimización que nosotros también somos víctimas de un sistema, ¿sí? Que nos socializa para transformarnos en armas. Aparte de eso, pues Hombres Despiertos nace en 2020 a través de un encuentro internacional que convoco con varios expositores en rubros y en temas específicos, y uno creía que iba a ser nomás así el encuentro, y no, y ahí se ven, ¿no? Y ya se acabó. Pues no se acabó. Empecé a desarrollar después de eso como más artículos, un poco más de podcast, dirigidos en la misma temática de mi podcast, Saber Sanar, que les digo que ya es chile con mole, porque de repente te encuentras un episodio que tiene que ver con el proyecto de Hombres Despiertos, pero hay de repente entrevistas con otras personas. Y entonces se genera hombresdespiertos.org y a través de la plataforma, pues lo que se busca es tener toda esta serie de archivos, grabaciones, artículos, resguardos y que exista esta plataforma para explorar. Claro, también ofrecemos el acompañamiento psicoterapéutico y hasta hace poco empezamos también a colaborar con universidades, con instituciones gubernamentales, con la Suprema Corte de Justicia, para trabajar temas de llevar esto, ¿sí?, a las palestras institucionales y académicas que a veces están como muy abiertas desde lo políticamente correcto, pero un poco abiertas a nivel conviccional. Claro que hay hombres que en México trabajan esto desde hace mucho tiempo y también mujeres,
pero lo bonito de este proyecto es que desde el principio como que fue muy autogestivo, los compañeros que empezaron a participar, pues todo fue, vamos a decir, en una red de apoyo mutuo, y se oye muy fuerte, como lo digo, pero pues no nos vendemos, o sea, no nos vendemos intereses partidarios o institucionales, a diferencia de muchos estudios que tienen que ver y discursos que tienen que ver con la masculinidad y cómo se tienen que vender a la academia y cómo se tienen que vender al Estado. Y no se pueden hacer nuevas masculinidades que realmente tengan implicación política y sobre todo masculinidades antipatriarcales siendo sometidos por las instituciones asesinas que siguen siendo las que siguen siendo. Y no podemos supeditarnos a la academia porque sigue siendo una institución altamente jerárquica, patriarcal y violenta. Entonces, el espíritu de hombres violentos nace desde una forma muy antipatriarcal y muy periférica a estas instituciones, aunque podamos colaborar cuando creamos que es correcto, ¿sí? Porque tampoco podemos hacer nada estando en una periferia del sistema. Los cambios estructurales, como muchas personas dentro de muchos movimientos sociales, pues se hace a través de un coqueteo con el sistema, ¿no? No con una exclusión del mismo. Entonces, estos hombres despiertos y pues tenemos ya pues 3 años operando como hombres despiertos, pero el proyecto que yo traigo con Vatos, pues realmente se va a prácticamente una década atrás, ¿no? Entonces, ha sido como bonita experiencia, muy desgastante, es de mis experiencias más desgastantes a nivel terapéutico, les puedo decir. Trabajar entre nosotros los vatos es muy conflictivo, estamos llenos de ego, estamos llenos de pelea, estamos llenos de rabia, eh, nos andamos midiendo el currículo y el nepe en toda circunstancia. Es muy bonito porque me orilla este trabajo a verme en muchos espejos, a mí, a mi padre, a mis hermanos, a mis primos, a todos los hombres de mi vida, ¿no? Es un trabajo complejo en esta etapa porque yo te había platicado, estamos en pañales, no tenemos tantos antecedentes como los movimientos feministas o los movimientos LGBT+. Nosotros somos un movimiento que apenas está adquiriendo forma y que por lo tanto está muy confundido y está muy convulsionado y está confundiéndose con todo. Entonces les digo, de repente no nos quieren los vatos, de repente tampoco nos quieren las feministas y de repente no nos quiere nadie, porque no sabemos cómo reposicionarnos. Estamos como apenas construyendo brújulas, ¿sí? Que tienen un proceder ético, un proceder intelectual, un proceder sentipensante, pero que no está clarificado, no hay un camino claro, ¿sí? Y entonces, pues yo empecé a trabajar básicamente en dos principales como directrices. La primera es que la masculinidad y el ser hombre pues no es un facto, sino una construcción sociocultural que puede ser modificada a través de pedagogías específicas, trabajo reflexivo. Y por el otro lado, que el acompañamiento tiene que ser confrontativo y salir de los buenos hondismos, ¿sí? Para entrar en una confrontación desde la pedagogía de la ternura, desde la comprensión, pero sin tener miedo a nombrar lo que somos y lo que hacemos, porque hacemos muchas cosas muy inadecuadas, y digo hacemos en plural porque aquí también, y me tengo que bajar totalmente de los pedestales donde uno se pone a veces o donde la gente te quiere poner, que uno esté trabajándose esto no significa que no ejerza violencia, significa que puede empezar a minimizar las violencias, pero como hombres socializados en este sistema, todos, y esto es algo que a muchos les incomoda, todos somos violentos. Entonces, desde estas premisas, pues se trabaja en hombres despiertos, hemos colaborado con otros grupos en España, en Chile, en Estados Unidos, aquí mismo en México. Y aunque tengamos diferencias, pues entendemos que cada quien desde nuestra trinchera estamos tratando de llevar estos trabajos de masculinidades, pues todavía muy a la deriva. Estamos en un proceso muy a la deriva.
No sé, es algo así que te puedo compartir del proyecto. Oye, Cris, me acuerdo una vez que te platiqué en un encuentro, en una charla, un vato se paró y dijo, cuando yo era machista, Ah, no, la y, madre. y no, y lo compartimos, eh, me comentabas, hay que desconfiar, ¿no? De aquel que se siente librado de estas violencias y de estos machismos. Y y creo que es uno de los aspectos que más vende la onda de las nuevas masculinidades, ¿no? La posibilidad Claro. de ya no reconocerte como un machista y decir, yo no soy ese, ¿no? Yo no soy ese y aparte tengo como te diré, este halo de superioridad moral Claro, para decirte, yo te voy a salvar, pequeño engendro cavernícola, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con el delirio mesiánico, ¿sí? El delirio mesiánico explica que a veces las personas incurrimos en una creencia irracional, fundamentada o no, en donde creemos que venimos a salvar a alguien más. ¿Quién sabe quiénes son ese alguien más? Así como si fueras un tipo de Jesucristo superestrella. uh-huh, Entonces, uh-huh, aquí hay mucho mesianismo, ¿no? Entonces yo, el gurú, y luego con sus looks medio hippies y los tatuajes, y podemos andar así en Pachamamita mood, y luego que la psicodelia, y todo esto se mixea, ¿no? Y está súper padre todo, y todo lo pueden mixear, todo está chévere. Pero el tema es que está desprovisto, ¿sí? De profundidad, y es una estética pop, ¿sí? claro, Para vender una idea específica que es la sanación masculina, es integrando tus linajes y honrando y todo chévere. Y la realidad es que así no funciona, queridos, porque la sanación es un acto político y necesita análisis político y necesita metaanálisis. Y entonces te dicen, no, es que la energía masculina está bloqueada y la femenina está... Y qué bonito si tienes esas discursivas, pero las alimentas con todos los demás bagajes. Y lo que pasa en estos grupos de nuevas masculinidades que están hiperespiritualizadas, hipermetafísicas y poco políticas y confrontantes, es que son evasionismos y ya. Y yo les llamo, jugando, son analgésicos metafísicos. Es una analgesia, pero no es un proceso de restauración del tejido social y la curación. No tiene totalmente, nada que ver con eso. Y luego totalmente. entonces también los que no están tan espiritualizados están en las academias, porque no hay una, ¿verdad? Y a veces estas nuevas masculinidades en las academias, pues nomás entre ellos se leen, se entienden y se ven. Entonces nunca se socializa el conocimiento y no se bajan allá a las vacas sagradas a ver qué hacen los vatos en las unis y qué hacemos y luego nos ponen los tendederos y de todos modos siguen dándole la cátedra de género y luego de todos modos le siguen dando la coordinación de tal. Entonces esas pinches nuevas masculinidades no son más que las mismas masculinidades con las uñas pintadas y con discurso progre. Y son masculinidades más peligrosas porque no hay más peligro en el tema de las mujeres sobre todo que un machirulo con marco teórico, que un Claro, agresor con marco teórico. Entonces en las nuevas masculinidades pues nos pasa y nos despasa eso, ¿no? Y entonces encontramos a los aliados que a veces nos queremos creer. Les digo, yo no soy aliado, yo no soy aliado, muchas veces me lo creí, y a mí me quieren a veces decir así mis compas feministas. Me encantaría algún día llegar a hacer eso, pero me falta un chingo que trabajarme y me lo tengo que asumir. Y es muy uh-huh, vergonzoso, ¿no? Porque dices, oye, cabrón, ya tengo más de 10 años en esto y este rollo, este jale va lento, ¿no? Entonces cuando, ahí viene con lo que empezaste, cuando un morrito o un vato se metió a un curso de fin de semana de nuevas masculinidades y ya se le quitó lo machista, pues hay dos opciones, es autoengaño puro y burdo o la persona está siendo manipulativa de la realidad. uh-huh. Entonces, eso es un punto bien importante, ¿no? Las nuevas masculinidades fuera y dentro de la academia y cómo se transforman en discursos opresivos y aguas también de privilegio económico, vato. Yo mismo les digo, pues yo doy terapia y yo cobro y me dicen, no, es que deberías tú regalar, pues no, a mí no me mantiene ninguna institución ni nada por el estilo, ni me tienen alguna beca de investigación. Eh, Sigue siendo un tema de privilegios el acceder a servicios especializados en temas de género para vatos.
Los estados instauran, pero instauran programas muy simulativos, súper simulativos. Y luego cuando nos ha tocado colaborar, de repente nos damos cuenta que los señoros estamos ahí sentados porque tenemos que cumplir porque nos mandaron de la oficina. Entonces no tengo la más mínima expectativa de cambiar y hasta decir, ¿qué viene este pinche tatuado o este joto a explicarme? Sí, porque aparte, ¿sí? Los vatos que trabajamos en disidencias, ¿sí? Y los vatos que trabajamos en movimientos antipatriarcales, la gran mayoría no somos héteros. Y eso es un gran sonido para las mayorías, sí, que son las mayorías héteros, ¿no? ¿Y qué pasa con estas mayorías? Pues que recrudecen la frustración y decir, ¿por qué un pelotudo de este tipo sí va a venir a decirme cómo ser hombre o cómo habitar una paternidad más sana? ¿Sí? Entonces, es algo súper ondeante. Bueno, y de las nuevas masculinidades, que podemos ahorita volver a eso, nos vamos a los peores, ¿no? De los peores que son los neomachistas, porque perdió las nuevas masculinidades, empezamos con las ganas, digo empezamos porque yo empecé hace una década en esto, y ya no estoy hace mucho en esto. Pues ahora está el boom de los macho alfa, los neomachistas, no se dicen así, se dicen movimientos masculinistas, ¿sí? Movimientos de hombres que buscan su vida a su propia forma. Movimiento incel unido. Y tienen un montón, y de repente tienen hasta clubs y se unen y viajan y hacen encuentros. Y les digo, pues es que es crimen, no es crimen organizado también. Porque es misoginia. Porque son potenciales feminicidas. Sí. Porque son líneas o sistemas de ocultamiento y de justificación de conductas violentas que entendemos que las conductas violentas no son un tema de la pareja o de la familia, son delitos y están tipificados. Entonces, cuando de repente me entero que en el algoritmo nos hacen bloqueo, a mí me bloquean la página de Hombres Despiertos o contenidos porque digo nepe o porque digo algunas cosas, ¿sí? Pero de repente veo a un vato que te dice cómo ponerle una sustancia a una morra, dormirla y llevártela a tu departamento y no lo censuran. O como un vato dice a los cuatro vientos que todas las mujeres son unas tal por cual y son mujeres de bajo valor y que no deberían de exigir tanto a los hombres y que si realmente eres un macho alfa tienes que aprender a controlar y manipular. Y entonces te preguntas, ¿para qué dice Insta, Face y otras plataformas y ponen que apoyan el Pride y que son violentas y que son verdes y que el feminismo? No es cierto. La industria, la política, las redes, que realmente son este otro orden de los medios de comunicación, son capitalistas y el capitalismo es patriarcal. Claro. Porque si tú agarras el algoritmo, simplemente vas a ver lo que se te ofrece como vato. Busca contenidos de hombre. Hay un montón de hombres muy geniales que están haciendo contenido y que no llegan a las personas porque el algoritmo también está seleccionado en función de las mayorías y las mayorías siguen siendo, sí, las que están oprimidas y se sienten con el derecho de oprimir a otras personas. Entonces, estos machos alfa, que aquí podemos mencionar a Temach, que anda mucho de moda, que tiene gira y que ellos sí facturan, ¿sí? Con lo que hacen cuando no tienen ninguna formación ni información medianamente, sino que hablan con disparates, violencia y denigran a las mujeres y a otros grupos. Totalmente. Y no lo digo desde el resentimiento, que es que sí facturan, y entonces si sí facturan es porque hay consumidores, así como existen los consumidores de la prostitución, porque básicamente se puede pagar para violar a una persona, y son la mayoría, ¿sí? Entonces, estos machos alfa y estos neomachistas ahora funcionan no únicamente como movimientos, sino como empresas. Empresas que facturan, que hacen presentaciones en teatros, ¿sí? Que hacen formaciones, que se esconden en el tantra, que se esconden en trabajo de masculinismo, porque ellos dicen que son masculinidades, pero no es es masculinismo. Y de pronto
Pasó algo, por ejemplo, el año pasado hubo un tipo que vendía temas de sexualidad sagrada, tantra para hombres, mujeres, trabajar lo femenino, masculino, y se descubrió una red de trata y de violencia sexual, de violación. El vato en el año presente sigue facturando y sigue vendiendo igual sus cursos o hasta más caros. La gente lo supo y no le importó. El sistema está diseñado para seguir justificando a los agresores y para atacar a las disidencias. Y si no comprendemos eso, no estamos comprendiendo nada. Por eso el trabajo con masculinidades antipatriarcales es un paso incómodo, es un paso que queda precarizado, es un paso que no te pagan bien, es un paso que incluye la burla y el ataque. Claro. ¿Cuántos no hemos sido atacados o en nuestra persona física o a través de redes por trabajar en lo que trabajamos, ¿no? Entonces, es más fácil seguir en el victimismo y en el buen hondismo para no confrontar que estamos funcionando como agentes de destrucción y que eso que llamamos masculino o masculinidad es un diseño muy sórdido, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema patriarcal y cómo opera. El sistema patriarcal no puede operar sin el bigenerismo, ¿sí? Y sin los oprimidos y los opresores. No puede trabajar de la superioridad de lo masculino. Tan así que las únicas opciones, incluso metafísicas en nuestro sistema mayoritario, es que hasta Dios es hombre y Dios castiga y Dios chinga. Entonces, ese es un modelamiento metafísico, como son los dioses, son los hombres. Y aunque ahorita en esta época la gente se sienta muy atea y muy libre pensadora, hay un inconsciente colectivo y hay un bagaje transgeneracional y cultural que te atraviesa. Nos atraviesa la cultura, por más que no quieras. Entonces, si hasta Dios como vato puede chingarse a los demás, ¿por qué yo no podría hacerlo? Entonces, trabajar con masculinidad es trabajar hasta con los conceptos de las divinidades, con los conceptos de nuestra relación con el cuerpo, la sexualidad, la ecología, los animales, la superioridad carnívora, por qué consumimos tanta carne. Totalmente. Sí, sobre todo los hipermasculinos, ¿sí? Y entonces decimos, no, güey, me pinto las uñas, me hago aliade, y fluyo por la vida. No, es que no es un discurso, el trabajo masculino no es un discurso, ¿sí? Es una acción que va acompañada de múltiples reflexiones, son una serie de acciones que van acompañadas de múltiples reflexiones que tienen una ligadura, un sustrato, ¿sí? Que es la comprensión de la deuda histórica que tenemos como género, ¿sí? Y una hambre o una necesidad real de empezar a subsanar esta deuda histórica y hacer un poco de justicia restaurativa. Pero resulta y resalta que la mayoría de los vatos que llegan a sesión y llegamos a círculos y llegamos a terapia, no llegamos ni sabemos que eso existe. La verdad es que la mayoría no sabemos. Llegamos porque nos manda el juez, nos manda nuestra morra o nuestro morro, o nos manda la esposa porque ya no nos aguanta y nos van a mandar directo a la Berta si no empezamos a cambiar. Y entonces está bien chido porque cuando llegamos, y llegan mis pacientes algunos, pues uno viene como mandado del colegio y te empiezas a dar cuenta a través de una lectura, de un libro, de un artículo que te comparte el terapeuta, el facilitador o la facilitadora, y entonces empezamos a entrar en este oscuro mundo, ¿sí? De confrontación y sufrimiento, en donde uno dice, yo creía que nomás mis pedos eran individuales, porque uno cree que su neurosis es individual. La neurosis nunca es individual. Uno se enferma colectivamente y también se cura colectivamente. Por eso ahorita los datos estamos tan tronados en general, porque ni cabemos totalmente en esta hegemonía masculina, ni sabemos hacia dónde dirigirnos. Estamos en un extraño limbo donde somos confrontados en algo que nunca fuimos confrontados y donde no sabemos cómo accionar. Entonces, eso es algo como muy puntual en el tema tan complicado que es trabajarnos. Y digo que es complicado porque me dicen, es que me recomiendas un manual básico, así como un manual operativo, sobre todo terapeutas jóvenes, ¿no? Un terapeuta, hay muchos autores muy buenas, pero
así como no puede existir, perdón que lo diga de esta forma, igual puede sonar irrespetuoso, el manual básico para ser una buena feminista en todos los lugares, tiempos, geografías y condiciones sociales. Claro. No puede existir dentro de los movimientos antipatriarcales el manual perfecto para que los hombres trabajemos nuestras masculinidades, pero existen aproximaciones, autores, estudios y demás. Y algo con lo que podemos empezar es ser conscientes de el dolor que dejamos por donde pasamos y que hemos dejado, no en un ejercicio maquiavélico para autolacerarnos, sino para poder empezar a hacer, por lo menos en lo que nos trabajemos, ciertas, empezar a minimizar nuestro nivel, ¿sí?, de agresión y de violencia. Uh-huh. Aunque no me lo creas, que al principio le digo, es que al principio no te lo crees, eres falso, eres hipócrita contigo mismo. Porque estoy acostumbrado a gritar, a pegarle en la mesa, a imponer con una mirada. Y después empezar, ¿sí?, a la raíz. Y la raíz es comprender por qué soy lo que soy y por qué me comporto como me comporto. Y poder destrabar el ser del hacer. Porque los hombres decimos que somos lo que hacemos, como todos los seres humanos. Pero nosotros no somos eso. Nuestros haceres son aprendizajes y existen nuevas pedagogías y nuevos caminos posibles y nuevos mundos posibles de cómo relacionarnos con el cuerpo, el sexo, las mujeres, los otros hombres, las infancias, los animales, la comida, porque todo eso es trabajar en masculinidades. Uh-huh. Porque dicen, ¿a qué tiene que ver trabajar mi masculinidad con mi comida? Un chorro. Claro. ¿Qué tiene que ver que trabajar mi masculinidad con lo que hago o no hago yo con mi pareja en la cama? Todo. Porque la otredad y la intimidad y la sexualidad son acciones que están politizadas y son performáticas. Y son performáticas también. Uno cree que debe hacer cosas específicamente en la cama, que a veces tiene que ver con toda la pedagogía del porno, cuando a veces tal vez ni te gustan. Claro. Y no te has abierto a otras cosas porque ni las conocemos, porque a los vatos reales nos educa el porno en la cama y a las mujeres en el amor las educa Disney. Uh-huh. Uh-huh. Entonces imagínate juntar el porno patriarcal con Disney. Entonces dicen, claro, es que los hombres alfa, por eso atraemos más mujeres. Claro que traen más mujeres, evidentemente traen más mujeres, porque las mujeres también están secuestradas bajo las narrativas de lo que es eróticamente un hombre. Y se les ha explicado que un hombre, hasta que las jalonee, sí, les grite, les genera atracción porque las ama, porque también las mujeres tienen introyectado el patriarcado y el machismo. Claro. Entonces dicen, es que con los hombres alfa, los hombres hipermasculinos atraemos más, claro, porque atraen a más alienadas, hasta el hombre más golpeador todavía en este tiempo y más ojete, tiene una fila de mujeres que pueden estar esperándolo para estar con él. No, y sabes, Chris, uno de los pilares de estos güeyes que son coach, es una aseveración que hacen de que las mujeres buscan hombres que las protejan. Entonces, mucho es como, hay un discurso progre que quiere, que te quiere convencer, quitarte lo masculino. ¿Y cómo te van a quitar lo masculino si las mujeres lo que buscan en ti es protección? Y ahí creo que vendría muy pertinente la pregunta, ¿protección de qué o de quién? Y seguramente la respuesta sería de otro vato, ¿no? De otro vato, del mundo, de las circunstancias, de la economía, de muchas cosas. Pero es bien paradójico porque de hecho los varones que podemos estar durante muchas etapas de nuestra vida muy mutilados emocionalmente, performanciamos o actuamos como protectores, pero realmente lo que vamos a encontrar es la desvalidez y el miedo al abandono. Entonces, generalmente el performance de ser muy protector va encubierto a un hombre con mucho miedo al abandono, ¿sí? Y con mucha necesidad. La venta principal es minimizar estos grupos de disidencias donde dices, güey, no tiene nada malo que te dejes la barba y te sientes masculino, está genial. Que te hagas un tatuaje si tú lo sientes, está genial. Que te pongas una calaverita también,
Que vayas mucho al gimnasio, está bien, es tu cuerpo, habítalo. Si te gusta la estética hipermasculina, está perfecto, no tiene nada de malo. Pero no por eso tienes derecho a minimizar a alguien que no la vive, que no la tiene o que no la quiere. Y con el tema de las mujeres es, ¿qué es lo masculino, según ellos? ¿Sí? ¿Y por qué se atraen por esa protección, según ellas? Hay una justificación básica, mamífera y biologista, ¿sí? Muy pedorra, que nos vamos a topar mucho con estos coaches del simplismo y del facilismo, que es que como mamíferos la mujer es hembra y necesita un hombre fuerte para cuidar a sus crías y que la provea de alimento y que el hombre tiene que ser. Señores, no cazamos mamuts, las morras ya jalan y la mayoría materna en soledad. Déjense de engañar, ¿sí? Aparte, el mamífero que somos, el mamífero humano que somos, el animal humano, el animal simbólico que somos, no es un animal monógamo. Entonces, estos registros tan pachecos, basados en un biologismo y en una ancestralidad que ni siquiera está bien documentada y que ni siquiera han estudiado, ¿sí? Es absurdo. Sí. Las mujeres no necesitan un vato para que las meta en una cueva, les lleve un pedazo de jabalí, ¿sí? Y cuida a sus crías con ella. Tan así que países como el de nosotros, México, la mayoría de los hogares, la cabeza de familia económica y moral, no son las mujeres, no son los vatos. Entonces, ¿cuáles vatos protectores? Pues tendríamos que hablar más bien de los vatos abandónicos o de los que podemos estar con nuestra pareja y estar no estando. Los que somos los señores bulto, los periféricos, los que trabajan, ven la tele y se dopan o se embriagan para no estar ahí. Pero es más fácil hablar de la mujer necesita esto, la mujer le gusta aquello. Perfecto si quieres performancear tu erótica en la cama y jugando a quién es la presa y quién es el cazador y todo. Lindo como juego, pero ¿proteger de qué? Yo a veces me pregunto, ¿es protección o es secuestro? Claro. Porque a veces parece secuestro. Es como el novio que te dice, yo te cuido saliendo del bar. No, tú la estás secuestrando para estar cuidándola, pero por tus intereses de propiedad, de cosificación. Claro. Entonces, claro que esa es una de las directrices que más utilizan, que es que los hombres tenemos que ser protectores. No lo estamos siendo y no lo hemos sido. Dejemos de autoengañarnos. Oye, Cris, y otro, por ahí otro concepto que me gustaría abordar es que, por ejemplo, cuando yo llegué a terapia ya con cierta facilidad a la deconstrucción y todo esto, uno sufre mucho porque hay un constante bombardeo de culpa, ¿no? Pero de repente te encuentras con términos como la compasión, ¿no? El autocuidado, que no es justificarse, pero sí es humanizarse, ¿no? Y, por ejemplo, yo sufría mucho en el sentido en el que mis convicciones políticas muchas veces no coincidían con las emociones, con mis respuestas, con mis violencias, ¿no? Y lo que veo en esto, pues, bueno, y hablábamos, ¿no? El enfrentarnos, el incomodarnos no es fácil, ¿no? Es complicado, pero tenemos esta gran contención de la compasión, del autoamor, del autocuidado, y estos grupos o estas células son todo lo contrario, o sea, viven en un estrés y en una autoexigencia constante que justamente es como si se hicieran unas máquinas insensibles, ¿no? Es en modo guerrero, dicen ellos. De hecho, hay un hashtag que usan modo guerrero. Están en modo de guerra. El mundo ya es un lugar lleno de horrores y maravillas. Lleno de horrores y maravillas. Y tenemos que elegir, ¿sí?, qué queremos alimentar. Este rollo adrenalínico del hombre guerrero que está así, órale pendejo, ¿por qué no te ayudas? Y vete al gimnasio 5 horas y... Es súper autoviolento, es súper destructivo, le llaman ellos espartanos y estoicos.
Señores, así no funciona. Este tema lleva a la gente a que se mate, lleva a la gente a que esté violenta, lleva a la gente a la destrucción mental. Nosotros nos tenemos que trabajar con una compasión, ¿sí? Muy grande, pero sin justificarnos, que es bien diferente. Sin Totalmente. crueldad. La crueldad ya la emitimos y ya la hemos recibido mucho. Puedo ser profundamente compasivo conmigo, aunque sienta mucha vergüenza de las cosas que he hecho y que me han hecho, pero sin justificar lo que ha pasado. Porque uno se justifica, no, pues es que mi papá, no, pues es que así aprendí yo. Y esto es algo muy importante, para mí es muy importante en la terapia con vatos, bueno, en la terapia en general, pero con vatos, los vatos no sabemos ser compasivos con otros seres humanos y ni con nosotros mismos. Yo me sorprendo cómo hay hombres que hemos estado atados y seguimos a veces muy atados al autoodio, a la violencia, al autorrechazo, y esto alimenta el hambre de venganza y cómo lastimamos a otras personas. No es como esa cartoon o ese meme que llega el papá y le grita a la mamá y la mamá le grita al niño y el niño le grita al gato y el gato al perro y así, ¿no? Y se generan estos círculos y estas cadenas de sufrimiento porque la masculinidad hegemónico patriarcal, eso que ya conocemos, esa construcción está desprovista de dones compasivos, de contención, de cuidado, de apapacho, ¿sí? De cariño. Y eso no tiene nada que ver con ser hiperfemenino, si así lo quieres llamar, que tampoco debería ser un peyorativo en ningún sentido. Es volver a ser humanos y la masculinidad nos deshumaniza. Ni siquiera podemos quejarnos de nuestros dolores. Se nos arranca el corazón, se nos arranca la lengua, ya nomás sabemos estar emputados porque ni siquiera puedo procesar la tristeza y entonces me tengo que embriagar o tomar pastillas o algo para no sentir. Y es bien gacho, a veces ni siquiera tenemos autoretismo, violamos nuestro cuerpo, si lo usamos como un instrumento. Y el cuerpo no es un instrumento, ¿sí? El cuerpo es un espacio de existencia. Entonces, yo estoy muy... a mí me toca a veces como recibir a esta gente que viene de estos programas. Y es muy doloroso ver el daño que ya traíamos y el daño que les provocaron estos coaches o terapeutas. Una terapia que no se humaniza, una terapia que no se politiza y una terapia que no busca el bien común no es terapia, es otra cosa, ¿sí? La terapia busca el bien común. Claro. Aunque te divorcies de tu morra, que digas, es que no es muy bueno que nos divorciemos, no, es que a veces estamos siendo tan destructivos que la única curación es también el divorcio para con nuestra pareja. Y entender a soltar. Y qué significa aprender a cuidarnos y a cuidar a otros, ¿no? No sabemos ni siquiera cuidar lo que nos decimos a nosotros. Entonces que venga un pelotudo que se siente jerárquicamente más fuerte que nosotros y nos diga, eres un perdedor porque no logras esto, porque ellos tienen hasta sus jerarquías, ¿no? Van subiendo en esta jerarquía Sí, sí, y sí. hasta te vuelves como facilitador y te vuelves como esta figura, ¿no? Imagínate el daño que provocan o que podemos llegar a provocar con todos los registros que muchos de los hombres actuales, los adultos, pues tuvimos relaciones complicadas con lo masculino, con nuestros padres, con nuestros abuelos, quizá golpes, quizá violencia sexual, quizá muchos tipos de violencia, porque también como víctimas de víctimas de víctimas de víctimas en un sistema donde se hacen estas armas en nuestros cuerpos, con compasión pero sin justificación. Y entonces viene este vato y me activa todos los traumas. Porque el trauma se activa, se triggerea a uno, tiene detonantes. Y estos culés saben tocar los botones en la fragilidad de lo masculino. ¿Por qué? Porque eso provoca ganancias. Es real. Claro. Es como estas cosas que horribles que hacía el Estado, de taller de empoderamiento para mujeres, y luego te das cuenta, no, las enseñan a bordar, a planchar, como, y dices, ¿qué está pasando aquí? Pues además bien,
Ajá, esto es lo mismo que se ha hecho en toda la historia de nuestro sistema, ¿no? Y que es Ujú. mantener a las mujeres como servidoras y esclavas de las otredades, llámense esto a las infancias y los varones y hasta las personas de la tercera edad. Plenamente, Eh, sí. y entonces también ahora con esto, con estas masculinidades alfa y estos neomachismos, se nos Ujú. dice cosas de ese estilo, de lo que dices, de la crítica, de los cuerpos, de decir, no te da asco ser un maldito obeso, no te da asco estar así, cuando, perdón, pero el tema también de los cuerpos tiene que ver con un montón de privilegios y con un montón de diversidades, ¿eh? No todo el mundo puede tener 2 o 3 horas de entrenamiento, ni tampoco comprarse la proteína más cara, ni el acceso a entrenamientos especializados, ¿eh? Y Incluso entonces, que además, con la colonización, ¿no? Estamos tiene que ver con colonizados. tiene que ver con las estéticas eurocentristas y la influencia que sigue pegando tan duro en nosotros. Ujú. Sí, ¿qué significa ser un hombre indígena no tan masculino Claro. según la hegemonía que disfruta eso? Pues que eres inadecuado y por lo tanto te podemos violentar. Y en esa violencia pues empieza mucho el dolor que nos hacemos los hombres con los hombres. Porque la mayoría de nuestro sufrimiento en el tema de hombres no es Ujú. provocado por las mujeres, ¿eh? No es provocado por las mujeres. Es Ujú. provocado por nosotros mismos y por otros varones. Que es muy duro. Ah, que este es el tema, por ejemplo, de estas, qué bueno que llegamos a ese lugar, que es una mujer con valor de alto valor para merecer. Porque una chica que tiene Sí, la paginita estoy de acuerdo. azul de solo seguidores no merece respeto y merece ser violada. Porque una chica que sube fotos bonitas o de su cuerpo, o de su cabello, de su rostro, nos desmerece cualquier valoración positiva. ¿Por qué hay tanto ataque y odio a las mujeres que están usando en este sistema capitalista, ¿sí?, sus cuerpos Ujú. para acceder o a dinero o a proyección? Y le dicen, Ujú. ay, entonces, ¿sí, por qué hay tanto ataque? Bueno, porque, ¿sabes? Desde que salió la paginita azul de solo seguidores, que te puede gustar o no, eso es punto y aparte, muchas mujeres salieron de las calles, de los burdeles y de los table dance y ahora pueden estar haciendo esto y recibir el mismo dinero o más sin que las tengan que estar violando. Por eso están tan enojados con esta paginita. Claro, porque le regresa ¿Sí? esa autonomía, ¿no? Del cuerpo a las mujeres. Porque a muchas no les gusta lo que hacen en la página, mm, pero por lo menos no las violan o las matan. Claro. Cris, Y, pues para ir a, perdón, te decía, para no, ir no, abrochando el live, eso. eh, Sí, claro. eh, ¿crees que en algún futuro, o no, yo la verdad desconozco, pero ¿crees que esto llegue en algún momento a puntos legales en los que se tenga que revisar este tipo de prácticas, este tipo de grupos? Ya lo dijiste, ¿no? Son casi, o bueno, más bien son grupos de... Crimen organizado. eh, ujú, son grupos organizados de delincuencia, ¿no? De delincuencia organizada, por así decirlo. Claro, Eh, totalmente. ¿Cuál crees que sea el futuro desde las humanidades? Y a lo mejor en lo legal, pues no sé si tú tengas alguna información. Si alguien lo sabe, estaría chido que nos Lo orientara por ahí. primero que podríamos pensar es que se tiene que regular el tema de la salud mental y ya no puede haber estas figuras del coach, quién sabe dónde salió, porque un día se le ocurrió ser entrenador personal. Ujú. Y creo que tienen que ser personas reguladas en temas de salud mental, tendrían que ser personas que no utilicen lenguaje de odio y que puedan estar, no sé, yo no existe en este momento, pero ojalá que existiera, instrumentos para poder hacer, instrumentos, perdón, algún tipo de forma o formato para poder vislumbrar cuando tú, eh, esto que es que se auspicia mucho en el tema de hay libertad de expresión. ¿Hasta cuándo tu libertad de expresión se transforma en propaganda de odio y propaganda de muerte y propaganda que es delictiva?
Sí, porque que estén diciendo que las mujeres no tienen el mismo valor y que por eso les pasa lo que les pasa, evidentemente instaura modelos de pensamiento en gente más ignorante o no tan ignorante o más joven para creer que podemos asesinar a un ser humano porque usa short o minifalda. Entonces, pero ¿cuándo va a pasar? Nosotros no lo vamos a ver, la verdad. Nosotros como personas no vamos a verlo. ¿Por qué? Porque hay un recrudecimiento del machismo en casi todo el mundo y Sí, Latinoamérica estamos a full. Y este recrudecimiento tuvo que ver con los movimientos de las mujeres, del feminismo y el colapso del COVID y cómo se recrudecieron los encierros, las violencias y todo lo que sucedió. Temas de salud mental, temas económicos, es muy complejo el análisis. Eh, no nos va a pasar, pero sí tenemos que nosotros señalar, seguir chingando, seguir incomodando. Yo siempre les he dicho, yo no vengo a ser su amigo, qué padre que después se haga. ¿Sí? Yo en la terapia no te vengo a hacer sentir contenido, te vengo a tratar como un ser humano, que tienes todo el valor como cualquier ser humano, pero no te vengo a justificar nada. Mis contenidos no es para que me lo aplaudan los vatos, es para chingar e incomodar. Y si creen que a mí me ofende, por ejemplo, que me rayen las madres, la madre y todo el rollo, está bien. O sea, esto es parte del jale, yo te lo platicaba. Entre más trabajas con masculinidades, más vatos enemigos tienes. claro. Y también morras alienadas, también morras muy alienadas en el sistema. ¿Sí? Entonces, claro, acá dice solo palabras con Z. Podrían ser catalogados como grupos coercitivos totalmente, tienen estructura sectaria. ¿Sí? Tienen estructura sectaria, y uno de los fenómenos del recrudecimiento en Latinoamérica de los machismos, neomachismos, eh, tiene que ver también con la gran oleada cristiano-evangélica, ¿sí? Y el gran penduleo religioso que estamos teniendo. Claro. Hay ciertos grupos coercitivos y sectarios de tipo religioso que se están metiendo en las políticas públicas y se están metiendo al Senado y se están metiendo a los parlamentos y se están metiendo a las instituciones. A mí me asquea ver a gente tan homófoba, misógina, racista, ignorante. No lo digo peyorativamente, simplemente son adjetivos calificativos en puestos de tanto poder. Y entonces me pregunto, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Así como existe ya la ley que impide a los hombres deudores, ¿sí?, de la pensión alimenticia de sus hijos, hijas e hijes, a acceder a puestos gubernamentales o públicos, a cargos públicos. Creo que también, así como existe esta iniciativa y ya esta realidad, tendríamos que preguntarnos por qué llegan estas personas que llegan al poder y si hay instrumentos para impedir que lleguen. Se supondría que las personas más sabias, sensibles y conscientes deberían estar en los puestos de poder, y a veces veo que nos están gobernando bufones y locos. Y entonces esto está pasando porque también las instituciones político-religiosas cada vez están más casadas en Latinoamérica. Y que no nos engañen, no nos engañen. Por eso nos dicen, es que ustedes son intolerantes con los grupos religiosos. Claro que lo somos y lo seguiremos siendo, porque son grupos coercitivos, sectarios, y que utilizan tráfico de poder y tráfico político para impulsar agendas antiderechos humanos. Totalmente. Y no tenemos por qué ser tolerantes con eso. Entonces, cuando dicen, es que ustedes, los de nuevas masculinidades, porque a mí también me dicen, tú eres de nuevas masculinidades, digo, no. Yo soy machirulo en reconstrucción y a grito y a sombrerazo, como decimos acá en el norte. Es que ustedes deberían ser más amor. No, yo no tengo a caer bien y yo no tengo a capacitar tampoco gratis. No es mi obligación, como no es de nadie, ¿sí? Estar capacitando a nadie, ¿sí? Sobre todo cuando me dicen, es que ya no estás discutiendo conmigo en Facebook. Yo tengo vida y yo no puedo contestarle a cualquier machirulo que no hace ni siquiera una googleadita para ver de qué hablo, como que me dicen las típicas cosas que me dicen. El patriarcado no existe. Ok. ¿Cómo voy a discutir con eso? Googlea, busca en historia, en sociología, no. O sea, lo que también les digo a los compañeros y compañeros, ya no se desgasten y no tiren sus perlas a los cerdos. Trabajen focalizadamente con personas, grupos, instituciones que tienen apertura al cambio. Nosotros no venimos a neoevangelizar a nadie, ni a desgastarnos con pelotudos. Y a veces andan las feministas
los vatos antipatriarcales, los LGBTI+, y todo lo demás, tratando de capacitar de agrapa. Un rajo cuesta, ¿eh? Y cuando lo vamos a hacer de grapa va a ser porque hay un activismo y en el activismo tiene que haber siempre un grupo focal que esté bien intencionado y no estar desgastándose. No se desgasten en TikTok, no se desgasten en redes, en Instagram, porque esa gente nomás baneenla, bórrenla y sigan trabajando, porque tenemos que cuidar también nuestra salud mental. Sí, el 2021 yo recibí, de repente me desperté una mañana y tenía casi 1000 comentarios de odio en mi canal de YouTube y varios de mis videos baneados. Es una brutalidad. Donde me decían cosas horribles, brutales, temas de asesinato, temas de muerte, temas de todo. Y fue un impacto psicológico tan grande que no recibí el ataque físico, que ya los he recibido, ¿sí? Y yo veo que muchos activistas, sobre todo jóvenes que están hiperconectados con el tema de las redes, se desgastan y pierden mucha su energía ahí. Escriban, únanse, hagan círculos, sanemos juntos. Si creemos juntos, ofrendamos o vamos a ofrendar a personas que tengan abierta la mente, el corazón. El destino de las personas que no se mueven con esto, que tiene que ver nada más con la extraña idea de que las personas tenemos derechos, que tenemos entre esos derechos a una vida libre de violencia, y que para tener una vida libre de violencia nuestra masculinidad tiene que cambiar, ¿sí? El destino es que estos vatos también se van a ir quedando solos, y yo ya lo estoy viendo en esta generación. Cada vez menos morras y menos vatos se sienten, o menos personas se sienten con ganas de estar con este tipo de seres. Sí. Y como yo digo jugando, yo pido a mi señora de la oscuridad, ¿sí? Que cada vez sientan más la soledad y el dolor y sufran, porque tal vez no vamos a cambiar por convicción, pero sí por conveniencia. Pues, y también es válido, Pues sí, sí. Sí, el trabajo de las audiencias, ¿no? Porque hay quien propone que se les censure, que se les cancele, y me parece que nos aleja cada vez más de las posibles soluciones y del poder imaginar otros caminos, ¿no? Entonces... Otros caminos posibles que ya están ahí, pero hay que saber hacer tribus, hacer círculos y hacer conexión con audiencias y personas que tengan esperanza. Porque nuestra energía es limitada. Nuestra energía es limitada, nuestros conocimientos son limitados. Y qué bonito si en un taller me llegaron 3 chicharitos, pero estamos trabajando bien chido. Yo prefiero un taller con 3 chicharitos, con el espíritu bien puesto, con las ganas bien puestas, que que una capacitación institucional que me paga una organización, una instancia del gobierno, donde yo veo que los vatos están ahí porque el jefe los mandó y no hay de otra. La neta, claro. Yo prefiero lo otro. Qué chido que en el otro nos paguen más, está padre, ¿sí? Porque pues todos tenemos que comer. Pero a mí en mi corazón, o sea, me satisface más hasta platicar, como tú y yo platicamos, de uno a uno, decir, aquí me haces bien tú, aquí como que sanamos juntos, aquí como que somos espejo, aquí no nos escondemos, aquí asumimos nuestras vergüenzas y vemos esos otros mundos posibles que son más bonitos y empiezan a suceder. Y yo creo mucho en esto, que aquí hay que trabajar con eso que llamamos amor, pero desde el amor también rudo, no justificando, ¿sí me explico? Siendo amorosos con nosotros, pero firmes. Y con nosotros, es el rollo, porque tú y yo lo hemos hablado muchas veces, el pacto patriarcal, aquí entra también, que dice, chinga. Claro. ¿Cómo es? A mi compa, o sea, sí, porque uno se trabaja con sus grupos, va con tus compañeros, con nuestros pacientes, nosotros con nuestros terapeutas. Pero no le podemos decir al compadre, ya bájele de huevos. Sí, claro. Ya se le está pasando, o sea, ya estuvo. Sí, estos temas, por eso les digo que son cotidianos. No es, fui a un taller de fin de semana y ya se me quitó lo machirulo. Uy, ojalá, miren, a mí díganme a dónde voy y pago lo que tenga que pagar.
Claro. Porque este es el rollo. Un hombre que se trabaja eso, en la primera etapa no, y eso lo tenemos que saber, que es la etapa de confrontación, ¿sí? Y el despertar que es traumático, ¿sí? Bueno, pues vamos a trabajar, nuestra calidad de vida empieza a ser más chévere, ¿eh? Simplemente la rabia ya no está tan presente, se purifican muchas emociones que están hiperactivadas porque no tenemos modelos explicativos, narrativos, Ujú. sí, y de expresión sanas. O sea, volver a tener decir, güey, me devolvieron mi lengua para hablar de la tristeza. Yo me la devolví, y pues cada uno se lo devuelve. Y decir, yo antes no podía hablar de mi tristeza. Eso está bien Ujú. cabrón, o sea, nos enferma un chorro. Por eso hablamos de que Claro. la tasa de suicidio en varones es tan alta también. Ujú. Sí. Entonces aquí ganan las familias, aquí ganan las mujeres y las niñas, aquí ganan los entornos sociales y aquí ganamos nosotros, porque cambia nuestra calidad de vida. Totalmente. No tiene nada que ver con ser un macho alfa, se trata de ser un ser humano, ¿sí? Que está más allá de una categoría sociocultural impuesta que fue llamada masculinidad o ser hombre. Y salir de esa caja está chido, está bien chido. Y que origen no es destino. Eso es algo bien padre. Y que origen no destino. Lo más horrible nos pudo haber pasado. Lo más horrible pudimos haber hecho. Pudimos haber tenido familias muy rotas, incluso relaciones muy destructivas, pero no estamos condicionados a repetir en ese samsar, en esa rueda de sufrimiento todo el tiempo. Nosotros tenemos en las religiones y en algunos enfoques filosóficos le llaman libre albedrío, libertad de conciencia, libertad de pensamiento. Yo cada vez creo que hay como un cachitito de eso y un cachitito de otras cosas, ¿sí? Pero ese pequeño despertar o esa pequeña luz que hay en nosotros nos dice eso y nos tiene que orar. Mi origen no es mi destino y puedo seleccionar otros mundos posibles. Y siempre el ser humano tiene algo precioso aquí y en todo su cuerpo, que es la capacidad de aprender. Y a todas las edades uno aprende y desaprende, ¿sí? Ujú. Y a mí me encanta cuando a veces me llegan morritos, ¿sí? Morritos jóvenes como tú también, y morros no tan jóvenes, a veces de 50 o más, con las ganas de aprender a estar mejor en el mundo y ser un mejor ser humano. Y yo sé que se oye muy simplista en este momento porque es muy complejo el tema, pero tiene que ver mucho con ser un buen ser humano, el tema de trabajo con mi masculinidad. Porque mucho de lo que está hipermasculinizado tiene rasgos psico y sociopáticos. ¿Sí? Nada No estoy más. patologizando con esto, no estoy patologizando con esto la masculinidad, pero hay que entender que tiene rasgos, sí, como la baja empatía, el bajo interés en el cuidado del otro, el utilitarismo, Totalmente. el cosificar a los cuerpos. O sea, todo este tipo de cosas se pueden aprender otras formas posibles de estar y ser en el mundo. Y esto que mencionas muchas veces son las llaves que utilizan estos coaches para seducir y Todas ligar. esas son llaves. Son llaves de seducción, qué bueno lo dices, porque son los deseos del hombre que crearon de mí mismo, no del que yo he creado de mí mismo, porque yo no me esculpí, a mí me esculpieron. Entonces, cuando uno empieza el proceso, empiezas a reesculpirte con los pedazos que quedaron. Que dices, güey, qué chido saber que no todo tu valor como ser humano es traer el carro de último modelo o el reloj más caro del mercado o tener 20 parejas sexuales o poder ir a comprar mujeres a un lugar de trata de personas, porque así tienen que ser llamados, ¿sí? Y hay otras cosas de sentirte feliz. A veces yo veo en el tema del machismo, sobre todo la radicalización y el tema de la conducta criminal, que ahí entramos en otro rollo, que empiezan a sentir compasión primero por otros seres y después se transfiere a los seres humanos. Por ejemplo, personas con conductas violentas muy agudas, a veces dentro de la terapia, el adoptar un animal, un gato, un perro, les empieza a permitir generar procesos empáticos.
y luego después esto se va a otros espacios de su vida. ¿Y cómo te Sí, va a ir a que a veces dicen, no, pues claro, claro, porque ahí no ejerces la masculinidad, ahí está otra cosa? claro. ¿Sí? ¿Qué Ujú. andamos? ¿Qué hay de que nos están escribiendo? ¿Qué vemos acá? Sí, bueno, acá nos pusieron que ojalá se haga una colaboración, no sé si, bueno, ahí está Hombres Despiertos y el laboratorio, por supuesto. Aquí estamos los Eh, dos. exactamente. Cris, para ir cerrando y prácticamente despedirnos, ¿dónde pueden encontrar tu contenido? ¿Dónde pueden acercarse en caso de que quieran tus servicios? ¿Cómo te encuentran? Ah, ok. Bueno, a mí me pueden encontrar en este proyecto, es hombresdespiertos.org. En Instagram también acabamos de abrir, no lo usábamos, es Hombres Despiertos, y ya, Hombres Despiertos Masculinidades. En Facebook también. Ahí mismo están la agenda de servicios terapéuticos y también otros servicios de tipo organizacional e institucional. A mí me encuentran directamente en mi sitio madre, que es psicologiaprofunda.org, y en algunas plataformas de podcast y así, a través de Saber Sanar Podcast, donde vienen algunos temas, no todos de masculinidad, ahora sí que hay de chile con mole, pero tenemos bastante materialito de masculinidades. Todo lo que vamos juntando Sí, de masculinidades chido. se va a hombresdespiertos.org, sí, en Ujú. la sección del blog. De hecho, ahí también se pueden ustedes inscribir o recibir su boletín cuando Es subimos correcto. material. Y luego también hay como una sección donde puedes unirte a un grupo, pues que somos varios vatos, en WhatsApp, y que a veces nos mandamos artículos Ah, interesantes o yo no cosas sabía por eso. ahí. Ahí nos podemos mandar cositas interesantes, artículos, pues ahorita te lo mando para que te ingreses. Y a veces los compañeros ahí nos apoyamos de que algún compañero tiene evento, entonces otro compañero está dando un curso o nos ayudamos Ujú. a divulgar esto. Recuérdense que todo proceso de sanación personal es también sanación colectiva. Totalmente. Entonces es muy importante socializar y colectivizar esto, pero saber también en dónde nos compete y en dónde no. Si ustedes están recibiendo rechazos, o busquen tribus nuevas en donde se sientan escuchados y validados. Yo lo he visto sobre todo con chavos jóvenes que me dicen qué chido que hay este WhatsApp o que hay esto, porque ahorita incluso las juventudes están viviendo otro recrudecimiento muy fuerte con el tema del machismo, ¿sí? Y Ujú. toda esta cultura que es la hijita de la narcocultura, que ahora Claro. tiene que ver con todo el rollo de los corridos tumbados y todo esto, que como juego está bien interesante, el tema es que como juego a veces no lo jugamos. Ujú. Entonces por ahí me encuentran y ¿qué otros? Ah, pues en Saber Sanar Podcast. Eso sería como el lugar donde nos podemos ver. Excelente, Cristian. Pues ahí está la información. Me parece que vale mucho la pena revisarla, échenle un ojito, acérquense a estos proyectos. Y pues agradecerte, Cristian, por fin se nos hizo. No, a ti. Como siempre, disfruto mucho esta charla y se aprende muchísimo. Por acá nos dicen que incluso están llorando. Gracias por la info. Y pues no de qué. No, Para eso son los no, conocimientos, para socializarlos. no. Les abrazo, compas, te abrazo a ti, te honro. Me gusta mucho, mucho, mucho tu trabajo. Muchas gracias. Yo siempre lo ando presumiendo. Gracias. Y creo que tú supiste dar con procesos estéticos, con arte, con textos. Te dije, tú tienes ese talento de llevar mucho el tema pop, pero agarras de la academia, pero agarras de las humanidades. Entonces a mí me gusta mucho tu proyecto y pues siempre tienes también en Hombres Despiertos tu casa, y en lo que yo pueda colaborarte, aquí voy a estar. Te agradezco mucho, Cristian, te agradezco mucho y esto nos da bastantes ánimos para seguir dándole. Sí, Por acá el último dice, bueno, nos hablan aquí de que en Oaxaca van a estar en la Ciudad de México, agendaron una cita personal. Sí, Cristian está en Chihuahua, nosotros estamos en la Ciudad de México, entonces bueno, por ahí todas podrán. las citas, sí, claro que, y a mí me pueden escribir y platicamos y todo, pero mis citas, y esto sí me gustaría enfatizar, son online, entonces también gente de otras partes pueden acceder al servicio, ¿eh?
Es un parote eso, es un parote. Así que bueno, pues ahí está esa Nos singularidad. hace paro porque a veces batallamos para conseguir terapeutas en nuestra localidad Ajá, como a algunos nos pasa, pues no nos gusta y es válido buscar por otros lados. exacto. ¿Sí? Entonces, para todos ahí. Vale. Bueno, Cris, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo. Y este podcast, bueno, se puede convertir en podcast, se puede convertir en un video que podrá estar en YouTube, pero si lo quieren volver a ver, estará en nuestras historias destacadas. ¿Vale? Pues Ya. bueno, muchas gracias por vernos, por escucharnos y nos estamos viendo pronto. Gracias, Cris. Bye bye.